Para mí servir al Señor, yo creo que no hay nada más maravilloso eh, que dedicar nuestras vidas para servir a Jesús. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. En lo personal, yo ya llevo unos 14 años sirviendo al Señor a tiempo completo y hemos podido ver su fidelidad a lo largo de todos estos años y ahora como familia podemos estar sirviendo al Señor. En estos últimos años el Señor nos ha estado direccionando para servir en los Estados Unidos y ese tiempo ya ha llegado, aún en medio de la pandemia que estamos enfrentando. El día jueves de la semana pasada viajamos hasta Estados Unidos para iniciar y continuar nuestro ministerio acá, en la base de Richmond, en el estado de Virginia. Mi esposa el año pasado hizo la escuela de inglés y desde ahí, bueno, desde antes el Señor nos venía hablando que nos iba a mover desde la base que estábamos ahí en Santiago y estamos contentos. O sea, estamos con diferentes desafíos lingüísticos, culturales, financieros, pero confiando en que el Señor nos va a bendecir en cada uno de ellos. No sé, nos va a dar el don de lenguas para hablar el inglés o nos va a incrementar nuestra capacidad de hablarlo, nos va a dar toda la capacidad para entender y adaptarnos a esta nueva cultura en la cual nosotros estamos acá compartiendo. Y la parte financiera también confiamos que el Señor nos va a estar dando de nuevos apoyadores que necesitamos para cubrir todas nuestras necesidades que implican el movernos hasta acá. Y estamos conectados desde aquí, desde Richmond, Virginia. Espero verles algunos de ustedes por acá. No sé, anda a saber que Dios te envíe por estas zonas, no sé, hacer una escuela de inglés o servir en los diferentes ministerios que tenemos en esta base de juventud con una misión también. Bueno, nos vamos al tema, ¿les parece? Bien, déjenme poder compartir la pantalla. A ver si puedo compartir la pantalla. El anfitrión me autoriza. ¿Quién es el anfitrión para que me pueda autorizar? Pero que autoricen al otro Cristian Rifo que está con las fotos solamente, no al que está con el video. Es que estoy con la computadora también conectada y quiero ver si puedo conectar ahí. Denme un segundo. Perfecto, excelente. Fantástico, lo tengo ahí. Vamos, desktop. Taca, taca, taca. Bien, perfecto. Bien, estamos todos ahí. Bien, perfecto. Entonces, vamos. ¿Logran escuchar bien el audio y ir viendo la pantalla, no es cierto? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces vamos a estar hablando en esta noche acerca de los dones espirituales. Este es un tema muy interesante y muy importante el poder estar familiarizados con todo lo que tiene que ver con los dones espirituales. ¿Ok? Quiero que empezamos viendo algunas ideas generales respecto a los dones espirituales que son el fundamento para poder ejercer los dones espirituales. ¿Ok? Así que vamos a estar hablando de algunos puntos para que todos podamos familiarizarnos y tengamos un buen fundamento para utilizar los dones espirituales. Déjame decirte que dependiendo del tipo de iglesia que tú vengas, puede ser que la manifestación de los dones espirituales no logres verlos en su mayoría. ¿Ok? Y cuando digo manifestar, no me refiero solamente a hablar en lenguas o echar fuera demonios o todas esas cosas que a veces suelen llamar la atención. Me refiero a que algunas iglesias por lo generales funcionan como las iglesias tipo bus. ¿Ok? ¿A qué me refiero con iglesia tipo bus? ¿Ok? El pastor es el chofer.
el pastor es quien conduce, va dirigiendo el bus, le va dando la dirección donde tiene que ir, avanzando, tiene toda la visión y va. Los hermanos son los pasajeros, los miembros de la iglesia son los pasajeros que están ahí sentados, tal vez algunos de pie, y el hermano que es el tesorero es el cobrador del bus, el que cobra los pasajes, diferentes cosas que son necesarias. ¿Ok? Puede ser que tú vengas de esa iglesia, estés en esa iglesia, pero hay otras iglesias que son más como, no sé si viste estos ejercicios, este deporte olímpico que es la parte de competición en remo, en donde son varios que van sentados, unos 3, 4, otros botes son más largos, otros más pequeños, pero en general van todos en equipo y todos están trabajando y todos tienen que contribuir en esto. A eso específicamente yo quiero referirme y trabajar en esta noche. ¿Ok? Entonces, primer punto, el único propósito de los dones es servicio. Afuera de eso, no cumple su función, su propósito se vuelve estéril. ¿Ok? Recuerda esto, el único propósito es servicio. Esto es algo muy fundamental que nosotros tenemos que comprender y guardar en nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito de los dones? Es poder servir a nuestros hermanos, servir al mundo necesitado de Jesús. ¿Ok? Conectándolo con esto, los dones no son credenciales para mostrar que eres más espiritual que otro. Esto es algo que hoy en día en algunos lugares ocurre. Tipo más o menos, si no hablas en lengua, no eres tan espiritual. Y asociamos la espiritualidad a la manifestación de los dones, cuando debemos entender que la espiritualidad tiene que ver con cuánto yo obedezco a Dios. Si pudiéramos medir esto, ¿quién es más espiritual? Es el que más obedece a Dios. Podríamos preguntarnos, ¿quién es más espiritual? ¿El que ora más y ayuna o el que obedece a Dios? Entonces, no me malentienda, ¿vale? Hay que orar, hay que ayunar, son importantes, pero la espiritualidad se demarca por la obediencia a Dios. ¿Y cómo yo demarco esa obediencia? En la palabra de Dios, que yo obedezco y vivo su palabra, vivo en obediencia. Es la manera en cómo nosotros demostramos una fortaleza espiritual, que somos maduros espiritualmente, pero no por la manifestación de los dones. ¿Ok? Porque muchas veces algunas personas utilizan sus dones como una manera de menospreciar a otro o sentirse superior a otro hermano. Para nada. Yo esto te lo digo porque lo he visto que pasa, sucede, tal vez tú lo has visto que eso pasa por ahí, pero no tiene nada que ver. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 12, abre la discusión respecto a los dones espirituales. En este pasaje nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo los cita en mayor detalle, cita a un grupo en específico, porque hay otros dones que están en otros libros de la Biblia y está en esta agrupación. ¿Okay? Yo te voy a explicar eso más en detalle más adelante. ¿Okay? Pero, ¿por qué cito Primera de Corintios respecto a este punto? Cito Primera de Corintios porque cuando tú lees la carta de los Corintios, es interesante ver que esta iglesia tenía todos los dones. Pablo le dice, ustedes no carecen de ningún don, están todos. Pero es interesante que cuando tú revisas los 11 capítulos previos al 12, tú vas a descubrir que era una iglesia que tenía serios problemas. ¿Ok? Uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto era división, cosa que pasaba en el primer siglo. Hoy en día eso en la iglesia no sucede, ¿vale? Había un poco de división, unos eran más partidarios de Pablo, otros de Apolo, y cosas así por el estilo. Tenían sus rivalidades, ¿ok? También tenían envidias unos con otros. Eso que tampoco pasa hoy en día dentro de nuestros templos, ¿ok? Tenían envidias por diferentes situaciones, ¿ok? También tenían problemas de inmoralidad, ¿ok?
¿Qué es lo que había pasado? Tú lo puedes leer después en el capítulo 5. Un hijo había tomado por mujer a la esposa de su padre, su madrastra. Imagínate. Y ellos seguían siendo partícipes en la iglesia como que si nada sucediera. Pero el apóstol Pablo escribe de una manera muy categórica, muy fuerte respecto a esto y da indicaciones de lo que los líderes de ese lugar podían hacer en medio de esa situación. Y así tú puedes ver otras falencias más que tenía la iglesia. Pero era una iglesia espectacular respecto a todas las manifestaciones de los dones. Y el apóstol Pablo aquí escribe para poder corregir esto. Aquí es donde Pablo dicta esta poesía al amor. Pero si no tengo amor, nada soy. Puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor, de nada sirve. Cita este poema espectacular y que nosotros lo utilizamos para dedicar cartas de amor, ¿no es cierto? Yo recuerdo que se lo envié a mi esposa, lo saqué totalmente fuera de contexto, ¿ok? Pero cuando lo leemos en su contexto nos damos cuenta que el apóstol Pablo está apuntando a esto, diciendo, si tú tienes todos los dones espirituales, puedes tener una manifestación increíble de estos dones en tu vida, pero si no tienes amor, no eres absolutamente nada. Entonces, ¿qué te quiero decir? Los dones tenemos que ejercerlos con un profundo sentido de amor por nuestro prójimo y un amor profundo hacia Dios, que es Él quien nos da la gracia para poder bendecir a otras personas. ¿Ok? Otro punto muy importante. Los dones nunca han sido un sustituto de la relación con Dios. Recuerda esto, es fundamental. Los dones nunca han sido un sustituto de la relación con Dios. ¿Qué te quiero decir en este punto? Nuestro tiempo con Dios es clave. Nadie lo puede hacer por ti y por mí. Puedes tener al mejor pastor que exista en la actualidad, pero tu pastor no puede hacer tu tiempo a solas, que tú eres el único que lo puede hacer. Puedes tener el mejor mentor, la mejor persona que te pueda ayudar y animar para esto, pero mi relación con Dios, yo soy 100% responsable, tú eres 100% responsable de cuidarla, alimentarla y hacerla crecer cada vez más. ¿Por qué? Algunas personas piensan que porque tienen un don espiritual en su vida, ejemplo, sanan mucha gente, piensan que ya no necesitan buscar más de Dios. Esto no es así. Mientras más tú veas que un don se manifiesta en tu vida, mayor será nuestra necesidad de buscar a Dios. Recuerda eso. Si tú ves que Dios te está usando en algún don en específico, recuerda que ese es el momento en el cual tú necesitas prestar más atención y buscar de Dios. ¿Ok? Porque mira, pasa esto. Tú le vas a creer a una persona que te diga, ok, tengo una palabra profética para ti. Y tú sabes que es una persona que no ora mucho. Tú sabes, conoces a la persona que no es una persona de oración y que busca a Dios. Tú vas a creerle a esa persona bajo ninguna circunstancia, o va a ser dudoso, no lo vas a recibir rápidamente. Por eso tenemos que escuchar a Dios primero para nosotros y después bendecir a otras personas. Otro punto muy importante. Todos tenemos dones espirituales. Esto tú lo puedes encontrar en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 4, 10 y 11. Todos tenemos dones espirituales. Todos tenemos distintos. Pero siquiera todos tenemos uno. ¿Ok? Y si tienes un don que no te gusta, puedes conversar y orar con Dios y arreglarlo con Él. ¿Por qué? Porque los dones es Dios quien lo da a las personas. Otro punto muy importante, nuestros dones deben ser ejercidos con el fundamento de nuestra santidad y profunda intimidad con Dios. Repito la cita anterior, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11.
Nuestros dones deben ser ejercidos con el fundamento de nuestra santidad y profunda intimidad con Dios. Esta pregunta a mí me la han hecho muchas veces cuando enseño. ¿Puede Dios usar a una persona estando en pecado? Y aquí entra este gran dilema, ¿no? El punto es que no estamos hablando de una excepción que Dios pueda hacer. Recuerda, Dios una vez habló a través de un burro. Dios habló a través de un asno. Terrible, increíble eso que pasó. Pero por esa vez no quiere decir que tenemos que acostumbrarnos a que siempre sea así. ¿Qué quiere decir eso? Dios puede usar a una persona que su vida tal vez no está tan bien, está en pecado. Por supuesto, puede usarlo una vez por una necesidad en específica, por querer manifestar su amor a una persona que está en necesidad. Pero porque sea una vez, no significa que tiene que hacer un patrón de vida respecto a eso. ¿Ok? Si no, va a ser un simple burrito hablando como Dios lo hizo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Para ponerle sentido, ¿no? Y importancia al punto. Pero recuerda esto, santidad, intimidad con Dios, son elementos clave para que haya una manifestación poderosa de los dones de Dios. Bueno, la Biblia encontramos diferentes grupos respecto a los dones. Encontramos dones de motivación, los dones de motivación, también conocidos como dones motivacionales. Encontramos los dones del ministerio. Encontramos los dones manifestacionales, carismáticos o sobrenaturales. Te estoy diciendo los nombres con los cuales se conocen los diferentes grupos de dones, para que te familiarices cuando escuches hablar de esto. Cuando digan dones carismáticos, sí, son sobrenaturales. Son las diferentes definiciones y nombres que se le da. ¿Ok? También tenemos dones para la iglesia y tenemos dones diversos. Estos son los grupos que podemos encontrar a lo largo de la Biblia. En algunos lugares tú los encuentras agrupados y en otros los encuentras uno a uno a lo largo de ella. En estos 2 días siquiera vamos a estar trabajando los 3 primeros para poder tener una claridad buena respecto a eso. ¿Ok? Vamos a estar mirando los 3. Los motivacionales, los de ministerio y los de manifestación o carismáticos. ¿Ok? Los dones motivacionales vienen del griego energema y tienen el sentido de motivar energía. Lo del ministerio viene del griego diaconía, que viene la palabra servir, ¿vale? Y acá en esta parte de ministerio son donde encontramos los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y recuerda lo que dije, estos son dones para servir. Por último, los de manifestación o carismáticos. Estos vienen del griego fanerosis y que tienen el sentido de exhibición o expresión. Te señalo estos puntos para que podamos tener una breve idea respecto a la definición que nos ayuda para poder entenderlos un poco más, ¿ok? Entonces miremos un poco los dones de motivación. Los dones de motivación nosotros los encontramos en el libro de Romanos, versículos 6 y 8. Bien. Ahí tenemos toda la lista. Romanos del 12, 6 al 8. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, generosidad, presidir o liderar y misericordia. Consulta. ¿Sí?
¿Qué significa exhortación? Exhortación es animar. Ya, ¿y presidir? Presidir, liderar. Ah, ya, ok. En otras Biblias, en alguna Biblia aparece gobernar, pero también el sentido es liderar. Ya. Entonces, en este caso, ¿podría ser, por ejemplo, un pastorado o algo así? Sí, y también lo voy a explicar ahora en detalle para que podamos comprender. Sí, puede ser un pastor, sí y no. Ya. Gracias. De nada. Vamos a ir, a medida que vamos viendo los dones, vamos a ir dejando espacio para preguntas para que tengas toda la libertad, ¿vale? Pero si ya tienes alguna pregunta en tu cabeza, escríbela, porque voy a ir viendo uno de los dones, definición, y voy a dar tiempo y espacio de preguntas. Así que si ya tienes una ahí, piénsala, ¿ok? Bueno, miremos un poco el don de profecía. Profecía es la capacidad de hablar la verdad de Dios con poder y convicción. Profecía, la capacidad de hablar la verdad de Dios con poder y convicción. Ahora, voy a conectarlo inmediatamente con el ministerio profético. Voy a estar hablando de estos puntos. La Biblia a nosotros nos muestra que todos podemos profetizar. ¿Ok? Todos podemos profetizar. Eso quiere decir que es profecía. ¿Ok? Cualquiera de nosotros puede tener una palabra profética en algún momento en específico. Pero después ya pondría una otra escala que sería una persona con un don profético. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona que constantemente está dando palabras de Dios. En diferentes momentos se le vienen palabras de Dios para compartir y entregar a diferentes personas. Es algo constante. Pero ya después está el ministerio profético. ¿Cómo nosotros diferenciamos esto? El ministerio profético ya ellos entrenan y capacitan a otras personas en todo lo que tiene que ver el área profética y también a su vez ya no solamente entregan palabras a personas, pueden entregar palabras a una ciudad, a una nación, a un continente, en general. Creo que muchos hoy en día, con el tema, desde que empezó la pandemia y lo que ha sucedido, recuerdan a este gran profeta David Wilkerson, un ministerio profético, en donde parte de sus profecías decía que el estado de Nueva York iba a ser bien movido, y están todos asociando esa palabra profética que tuvo muchos años atrás a lo que hoy en día está sucediendo en un lugar específico del mundo. ¿Ok? Pero miremos un poco lo que es la parte de la profecía en esencia, ¿vale? Después voy a dar algunos más detalles del profeta y de todo el don profético, ¿ok? La profecía en sí. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 3 y 4, nos dice de la siguiente manera. ¿Ok? Voy a sacar un poco las notas para que podamos interactuar y así me puedo mirar mis apuntes. ¿Ok? Primera de Corintios 14, 3, 4 nos dice que la palabra profética tiene tres funciones. Nos dice que tiene la función de exhortar, que es animar. Vamos a utilizar mejor la palabra animar porque a veces el tema de exhortar, algunos lo utilizan como para llamar la atención a alguien. ¿Okay? Es para animar, consolar y edificar. Son estos tres características que tiene la palabra profética. Si una palabra profética no tiene estas tres características, podemos desecharla inmediatamente sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La palabra profética tiene estos tres sentidos: anima, consuela y edifica. ¿Qué quiere decir esto? Puede venir una persona y puede decir: tú estás en pecado. ¿Ok? Puede descubrir a alguien, pero va a dar la salida. Tienes que arrepentirte para que alcances gracia
y misericordia de Dios sobre tu vida. Y no es solamente como que vas como un súper profeta descubriendo algo, no, no. Cuando Dios descubre eso es para que la persona se arrepienta, tome una acción concreta respecto a eso. El ejemplo es el profeta Natán. ¿Recuerda cuando fue ante David? Le cuenta toda una historia, hace todo un preámbulo para explicarle que él había adulterado, había tomado la mujer de su prójimo, y en medio de explicar esa palabra profética, David rompe en llanto y se pone mal. Bueno, ese pecado tuvo una consecuencia también, y hubo una palabra profética de lo que iba a suceder en la casa de David. A veces nosotros, Dios perdona nuestros pecados, pero hay consecuencias que tenemos que vivir producto del pecado. Pero Dios perdona 100%, pero las consecuencias a veces están ahí. Pero aún en esas consecuencias, Dios muestra su gracia y su amor para con nosotros. Pero recuerda esto, palabra siempre tiene este sentido de consolar a la persona, edificarla. ¿Ok? Entendiendo esto, hay que tener ciertos cuidados con lo que son las palabras proféticas. Yo animo mucho a las personas a decir, no profetices nunca en lo que respecta al área amorosa. ¿A qué me refiero con esto? A que tú digas a una persona, este es el esposo que Dios tiene para ti, esta es la esposa que Dios tiene para ti, porque eso puede ser muy grave, eso puede ser muy complejo. Es probable que tú hayas escuchado un testimonio, pero te aseguro que esos testimonios son contados con los dedos de una sola mano, y no son muchos, ¿ok? Pero hay que entender que en esa área hay que dar libertad que la persona pueda escoger junto con Dios y, en pocas palabras, revise bien el producto con el cual se va a casar. Porque el matrimonio es muy interesante, pero yo animo mucho a las personas, no profeticen en esa área, mucho cuidado, mucho temor de Dios y no se cometa un error garrafal. Porque imagínate, tú le dices te casas con esa persona y después se casan y tienen solamente problemas intrafamiliares y muchos problemas y más problemas y más problemas. ¿De quién es la culpa? Del profeta. Bueno, la persona va a decir de Dios, Dios me dijo, sí, pero ¿de quién es la culpa? Del profeta. No, entonces hay que ser muy cuidadoso respecto a esa área. ¿Ok? En ese aspecto también hay que tener mucho cuidado en profetizar ciertas cosas que yo ya puedo saber. Una vez, uno de nuestros líderes de Jucum Chile estaba en un país y habían invitado a un profeta, y el profeta estaba muy buena la historia y todo lo que pasaba y todo lo que sucedía. Y después cuando fueron al almuerzo, este hermano que predicó y profeta lo invitó al pastor y también estaba uno de nuestros líderes ahí compartiendo con él, y todos estaban maravillados de esto. Y cuando el pastor de la iglesia le pregunta a este líder de una de nuestras bases, le dice, ¿y qué te pareció este profeta? Es espectacular, increíble. Nuestro líder dijo así, yo solo quiero saber una cosa, si es Facebook o Instagram, de dónde sacan la información para profetizar. El profeta quedó de una pieza, quedó de una sola pieza, se quería morir, y ahí pidió perdón, que no lo hacía por maldad, lo hacía por necesidad, y sacó toda una tremenda historia. Producto de eso, ahí parece que hicieron algunas llamadas para que no lo recibieran más en ninguna de las iglesias de esa ciudad. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa área. Hay que ser temeroso de Dios, no hacer eso, no profetizar cosas que tú ya sabes de la persona o que son informaciones que alguna otra persona te puede decir. Ahora, hay que ser muy honesto respecto a esto. En lo que es la parte de profecía, si tú una vez llevas a dar una profecía en la cual te equivocas, no llega a suceder, hay que tener la humildad y pedir perdón. Decir, mira, perdóname, yo tal vez me equivoqué, me confundí, fueron mis emociones que me engañaron. Por más experiencia que pueda tener una persona en esta área, muy poca o mucha,
hay que tener la humildad, porque a veces puede suceder. Imagínate, en un momento estás en una reunión inspirado por Dios, por la música que está, puedes equivocarte. Entonces en eso hay que ser consciente y ser cuidadoso respecto a eso. Hay algunos profetas que sufren, tienen, así como tienen el don de profecía, supuestamente tienen el don del olvido. Tú le dices, oye, pero si tú me dijiste esta profecía y nunca sucedió. Y la persona, el profeta te dice, no, yo no me acuerdo, jamás nunca te dije eso. ¿Ok? Entonces hay que ser conscientes y cuidadosos y respetuosos en esta área. ¿Ok? ¿Cuál otra área más tenemos que tener cuidado? Lo que es la parte de profecía. Respecto a los llamados de Dios. Decir, tú eres un pastor, tú eres un evangelista, tú eres esto. No estoy diciendo que esté mal, eso puede suceder, sí, sucede, pero cada persona tiene que asegurarse de su llamado personal en la intimidad con Dios. Claramente el cuerpo de Cristo también lo corrobora, lo confirma, sí, pero cada persona tiene que asegurarse de que Dios lo está llamando para algo en específico. Y no necesariamente que un profeta te lo pueda decir. Yo hay una profecía que no creo. Esa profecía cuando oran y dicen, Dios tiene un gran ministerio para ti. Esa profecía yo no la creo más. Es más, cuando yo a veces la escucho me mato de la risa. ¿Ok? Pues puedo sonar un poco pesado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero cuando tú escuchas eso, si un profeta viene y te dice, Dios tiene un gran ministerio para ti, ¿qué es lo que tú te imaginas por gran ministerio? Y ahí es donde entra el problema de gran ministerio, porque en realidad no hay grandes hombres de Dios. En realidad no hay grandes ministerios. Bajo la mirada de Dios, claro, bajo el concepto humano podemos dar categoría a lo que es un gran ministerio o un gran hombre de Dios, por supuesto, pero bajo los ojos de Dios no lo es así, de esta forma. Un gran ministerio, ¿qué puede ser? Un gran ministerio puede ser generar un orfanato, cuidar de los niños de la calle, darles alimento, darles clases de reforzamiento para que puedan desarrollar mejor sus habilidades académicas. Eso puede ser un tremendo ministerio. Un tremendo ministerio puede ser alimentar a las personas que están en la calle. Bajo los ojos humanos, no es un gran ministerio, pero bajo los ojos de Dios sí lo puede hacer. Un gran ministerio puede ser maestro o maestra de escuela dominical. Claro, porque si tú lo ves que estás enseñando a los niños el día domingo, como decimos en Chile, a los cabros chicos, estás enseñando a esos niñitos, claramente no tiene mucho sentido. Pero si tú miras a esos niños con los binoculares de Dios, tú vas a ver que estás formando hombres y mujeres de Dios para el presente y el futuro. Hombres y mujeres de Dios que van a bendecir en lugares que tú ni te imaginas el día de mañana. Pero ahí tenemos gran ministerio, grandes ministerios. ¿Ok? Entonces, creo esa profecía, en parte sí y en parte no. Dios tiene grandes cosas para nosotros, por supuesto, pero recuerda que eso grande para nuestros ojos puede ser pequeño, pero para los ojos de Dios puede ser enorme, tremendo. Profecía. Es importante que, entendiendo la profecía, todos pueden profetizar en algún momento en específico, claro, por supuesto. Ahora, una persona que tiene constantemente este don de profecía, es muy importante que sea partícipe de una iglesia local, esté conectado a un ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga líderes, que tenga alguien donde rendir cuentas, porque alguien le conoce, alguien le respalda. ¿Qué quiere decir eso? Sí, nosotros conocemos a este profeta, es miembro de nuestra iglesia, es miembro de nuestra denominación, de nuestra organización. Sí, es una persona de Dios y pueden confiar en él. Nosotros confiamos en esa persona plenamente. Cosa que tenga una buena recomendación. ¿Puedes recibir, hay que recibir todas las palabras proféticas que nos entregan? No. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que analizarlo todo, retener lo bueno y lo malo desecharlo. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que sopesar al profeta, como en las cartas de Apocalipsis que dice, ha sopesado a los que dicen a los que dicen llamarse apóstoles, pero no lo son. Lo has puesto en la balanza. La Biblia nos da el parámetro para que tengamos esos cuidados. ¿Ok? Es más, la Biblia nos enseña que tenemos que juzgar, pero con justo juicio.
Pero recordar que en ese juicio que estamos haciendo, también abrimos la puerta para que otra persona nos pueda juzgar a nosotros. Por eso hay que hacerlo con justo juicio, con mucho cuidado. Y ante cosas específicas, hechos que están ahí. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado respecto a esto. Un profeta entonces tiene que tener un lugar donde participar, donde rendir cuentas. Si hay un profeta en la iglesia, tiene que conectarse con el pastor. No es que el profeta es mayor que el pastor, no. Siempre respetando. Ok, quiero abrir espacios a preguntas respecto al don de profecía. Yo tengo una pregunta. ¿Por edificar se refiere a que la persona crezca más espiritualmente o a fortalecerla? Es que ya ve que en el Corintios, ay, ¿dónde lo anoté? En una parte dijo que era para exhortar y edificar el ser profeta. Edificar, consolar y animar. Ajá, y por edificar se refiere a fortalecer a la persona o a que crezca más espiritualmente, o cuál sería el término de la palabra ahí. Edificar, miramos todo lo que la palabra nos dice. Edificar, que es la parte de fundamento, hasta toda una estructura, un edificio armado. Y eso va a depender de cada persona. Alguna persona está en necesidad de fundamento, va a venir una palabra profética que nos va a dar fundamento. Va a haber una persona que ya está más crecida en Dios, va a ser el techo del edificio. O sea, puede que... Para cuidados, pero la edifica a la persona, la completa. Okay. O sea, puede que te ayude a crecer espiritualmente y si ya estás en un alto crecimiento te va a fortalecer en espíritu, por decir así. Exacto, exacto. Todo está conectado 100% al espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra profética primero toca nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo físico. ¿Ok? Recuerda esto, Primera de Tesalonicenses 5:23 nos enseña que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra profética va a tocar primero nuestros espíritus. ¿Qué quiere decir eso? Cuando viene un profeta va a tocar tu espíritu y tú te vas a dar cuenta que es una palabra de Dios para ti. Okay. Por consiguiente, eso después va a tocar tus emociones. ¿Qué va a traer? Algunos se ponen a llorar, otros se ponen a reír, otros se llenan de esperanza, otros se llenan de fuerzas. ¿Por qué? Porque también toca nuestras emociones. Nos da la fuerza para decidir por algo en específico que Dios ya nos viene hablando. Y después eso se manifiesta en acción concreta. Si Dios me dice, no sé, ándate a China y viene un profeta y me dice lo mismo, voy a dar pasos para concretar eso. Dios me dice, haz esto, lo complemento y se llena cada uno de esos elementos, ¿ok? Se edifica. Gracias. Hay otra pregunta en el chat. Voy a mirar la pregunta del chat. Si alguien tiene otra pregunta, ahí espero un segundito, déjeme mirar el chat. Ok. ¿Profeta es también quien comparte la predicación de la palabra el día domingo? Esta es una buena pregunta, ¿ok? Nosotros tenemos que mirar que la profeta mayor, yo vengo de una iglesia pentecostal ya, ¿ok? Y la iglesia pentecostal así es como funciona. La profeta mayor es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios siempre nos va a hablar. Cada vez que yo hablo la Biblia, estoy recibiendo palabra de Dios, estoy recibiendo palabra profética. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es profética en todos sus sentidos. Ahora, ¿la predicación del domingo es siempre una palabra profética? No. Porque dependiendo del punto de vista que nosotros la miremos, ¿ok? Pero cuando nosotros hablamos de palabra profética, son situaciones que van a suceder en nuestra vida en un corto, mediano o largo plazo, es algo que va a suceder en nosotros. Ahora, en medio de la predicación del domingo, ¿puede haber algo profético para alguien? Sin lugar a duda. Y a veces el predicador no se da ni cuenta. Y a veces el predicador ni cree mucho en las manifestaciones
de estos dones proféticos, pero a veces puede suceder. Algunos miran, sí, algunos dicen, sí, la palabra del domingo es 100% profética. Otros dicen, no, no es una enseñanza para que las personas sean bendecidas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero preguntar algo. ¿Ok? Hay personas que estudian en escuelas de profecías, como mencionaba ahorita, y también mencionó que todos tenemos dones espirituales. Puede ser que una persona estudie en esa escuela y no desarrolle el don de profecía a pesar de que conoce las bases y lo ha estado como practicando. Supongo que en esas escuelas pues es para desarrollar ese don, pero puede ser que aún y lo estudies, no lo tengas. Puedes estudiarlo, no hay problema. Va a servir para nutrirte, para estar preparado, para poder compartirlo con otro y saber cómo funciona. Y si no lo tienes, siga participando. Pero como una formación espiritual, una formación de crecimiento personal, es fantástico. Ahora, si no tienes ese don, es mejor que tal vez aproveches tu tiempo en algún otro don que tengas y pueda ser más efectivo. Una mínima sugerencia, ¿no? Hay otra pregunta en el chat, ¿ok? ¿La profecía debe siempre confirmar algo que el Señor ya me ha dicho? Sí. Y si no me lo ha dicho, me lo va a decir en algún momento más adelante después que la persona me profetizó eso. Pero por lo general es algo que a mí Dios me va a hablar. Es algo Dios que ya me viene hablando o Dios me va a hablar. ¿Qué quiere decir eso? La palabra profética abrió el camino para que yo pudiera escuchar a Dios en un área específica. Sigo con el chat. La profecía entonces confirmará tu propósito y llamado de parte de Dios. En algunos casos Dios habla antes de tú saber tu propósito. Dios te habla antes respecto a eso, te da una palabra profética antes de que te lo dijo a ti directamente o te lo dice después. Se complementan estos dos. Ejemplo bíblico, cuando Dios llama a Samuel. Samuel no tenía ni la menor idea de que Dios le estaba llamando. ¿Ok? ¿Quién le guía? Si no me recuerdo, Elí. Elí le dice, mira, anda y cuando escuches esa voz nuevamente, di, he aquí tu siervo escucha. Se conectaron esos elementos, ¿vale? Pero a veces puede ser que Dios te hable antes, durante o después. Pero Dios te va a hablar en esto. Yo no quiero bajarle el perfil a ciertas cosas, pero sí quiero ayudarte a que sepas cómo moverte en todo esto. Porque algunas personas le dan demasiada importancia a las palabras proféticas y a veces no son palabras de Dios. Si un profeta viene, escúchalo con respeto, analízalo y guarda las palabras en tu mente y en tu corazón. Por ejemplo, si hay algo que Dios no te está hablando, viene un profeta y te habla algo que Dios no te había dicho antes, guarda esas palabras en tu mente, en tu corazón y busca a Dios, porque puede ser que Dios después te va a hablar respecto a eso. Y si Dios no te habla respecto a eso, probablemente fue un lindo deseo de ese profeta. ¿Ok? Para ser buena onda estoy diciendo eso, un lindo deseo, ¿ok? Para no decir que era un carnal. ¿Ok? A ver, hay más preguntas en el chat. ¿Es recomendable profetizar más que algún otro don? Según lo dice Pablo en 1 Corintios 14, 4, 5. No necesariamente. Pablo acá señala en Corintios que anhela que todos profeticen, como dándole una importancia a ese don, pero cuando tú empiezas a mirar todo el contexto, Pablo está hablando de eso porque era algo que sucedía con los corintios, ¿ok? Ahí Pablo les enseña y le dice, a ver, hay que profetizar todos en orden. Primero uno, después otro. Y Pablo, en medio de ir en todo ese movimiento, Pablo le explica cada uno de esos puntos, ¿ok? Y le dice, okay, yo quiero que todos profeticen. Y en medio de que todos profeticen, tienen que hacerlo ordenado. Y después Pablo sigue y dice, pero si yo profetizo y no tengo amor, nada soy.
Imagínate, Pablo está haciendo ese juego de palabras. Recuerda que Pablo era muy inteligente para poder escribir. Pablo era muy inteligente para llamar la atención. A veces era muy directo y decía lo que tenía que decir sin rodeos. Otras veces, como acá, él empieza a preparar el corazón de las personas para decir lo que quiere decir, diciéndole, el don de profecía no es tan importante como el amor. ¿Ok? Lo es muy importante que todos profeticen a la vez, en orden, pero si no hay amor, esto no sirve de nada. Y así con todos los demás dones. Siguiente, si a ti te entregan una profecía, ¿cómo se puede discernir la misma? ¿Cómo yo puedo discernir la profecía? Primero, como habíamos dicho, hay cosas que Dios a mí ya me viene hablando. Entonces, cuando viene una profecía a mi vida, es algo que yo ya sé. O al menos tengo algunas pequeñas ideas respecto a eso. ¿Ok? Otro punto muy importante. La profecía nunca va a contradecir la Biblia. Perfecto. Sí, un profeta siempre profetiza, exactamente, un profeta siempre está profetizando más, pero todos los creyentes pueden profetizar, exacto, todos los creyentes pueden profetizar. Que un creyente profetiza una vez no significa que sea profeta, pero profetizó en ese momento por una situación específica que Dios le dio y Dios le guió. Si miramos el Antiguo Testamento, nosotros vamos a mirar y recordar que hasta el rey Saúl profetizó. ¿Viste? Estaba toda la comunidad de profetas ahí y como que vino una unción profética, había una unción profética ahí que hasta Saúl profetizó. ¿Era profeta Saúl? Por supuesto que no. Pero como se juntó a los profetas, algo le pasó ahí. El virus se le contagió. ¿Ok? Perfecto. La última que está, cuando se da una profecía en lenguas, ¿el profeta debe interpretarla? No necesariamente. ¿Ok? Si se da una profecía en lengua, si el profeta tiene el don de interpretación, a veces lo hace en paralelo, uno a la vez, o si hay alguien dentro del cuerpo que sepa ¿cómo se llama? Que sepa el don de interpretación, lo puede interpretar perfectamente. Yo he estado en iglesias donde hay un profeta que se pone a dar una palabra profética, no sé en qué idioma, y viene otro que tiene el don de interpretación y interpreta la palabra al hueso. ¿Y cómo tú te das cuenta que está haciendo una palabra? Lo ves en el efecto que ocurre en la congregación o en una persona específica que está ahí en el grupo escuchando esa palabra. ¿Ok? Una pregunta más. Si hay más preguntas respecto a este tema, vamos a retomarla más adelante para que podamos aprovechar el tiempo. Me dicen que faltó la mía. ¿Las profecías son solo para hijos de Dios o también puede ser para no creyentes? Principalmente son para los hijos de Dios y también son para los no creyentes. ¿Ok? Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos en donde los profetas dieron palabra de Dios a paganos, cochinos, perversos. Y Dios habló palabra profética también para otras personas. Porque recuerda esto, Dios es soberano. Y Él rige y gobierna todo. ¿Ok? Si alguien dice que Dios le dijo algo y no es así, es blasfemia. A ver, lo voy a graficar de esta manera. El Antiguo Testamento enseña que si hay un profeta y esa palabra profética que dice no se cumple, el Antiguo Testamento Dios enseñó lo que se tenía que hacer con ese profeta. Y lo que se hacía con ese profeta era que tenía que morir apedreado. Hoy en día las personas no tienen el mismo temor de Dios que tenían antes, ¿ok? Porque si no temían a Dios, iban a temer a las piedras que sus propios hermanos le iban a dar por estar profetizando algo que no era así. Por eso es lo que yo te decía, si tú ya te manejas en este don, tú ya lo has utilizado anteriormente, o ¿cómo se llama? O estás aprendiendo recién en esto, o aún tienes mucha experiencia. Si te equivocas, si nos equivocamos en algún momento, pedir perdón. Y decir, mira, perdón, mis emociones me jugaron en contra, mis buenos deseos, perdóname por esto. ¿Ok? Porque a veces dejamos mal a Dios, algunas personas dejan mal a Dios. Así dice el Señor.
y el Señor nos está diciendo así. Entonces se genera un grave conflicto con la persona que estaba escuchando algo de Dios. ¿Ok? Vamos con el siguiente don. A ver, déjenme conectar la pantalla acá para que podamos avanzar un poquitito más. Si hay más preguntas respecto a los dones, la escribes ahí en el chat y después vamos a dar un tiempo para responderla. ¿Ok? Servicio. El don de servicio. Podemos decir que, una definición breve, servicio es la capacidad de ver las necesidades y con mucho gusto realizar tareas para los demás. Es la capacidad de ver las necesidades y con mucho gusto realizar tareas para los demás. Estas personas que tienen el don de servicio, tú no necesitas pedirles que te ayuden. Ellos solos se ofrecen para ayudar antes de que podamos pedir algún tipo de ayuda. La palabra de Dios nos dice que Jesús dijo, yo he venido a servir y no ser servido. ¿Qué quiere decir esto? Todo cristiano tiene este don. Si no lo tiene, debería tenerlo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, tiene que ver con servicio. Y a veces cuando hablamos de servicio, algunos aluden solamente a la enseñanza o la predicación, pero no tiene que ver nada con eso, tiene que ver con todo. Imagínate, estamos en una tremenda celebración. ¿Quién va a cocinar? Es importante los hermanos que están en la cocina, los master chef, la cocinera que está ahí preparando algo rico. Imagínate. Esperemos que se laven las manos los hermanos, no sé lo que están cocinando, ¿no? Pero bueno, necesitamos, son personas importantes. ¿Es importante que alguien limpie el baño? Por supuesto, necesitamos un baño limpio para que todos lo puedan utilizar de buena manera. Necesitamos que el templo esté ordenado, limpio. Sí, necesitamos. Y son servicios importantes que se pueden hacer. A veces nosotros tenemos una escala de valores que está 100% en contra de la escala de valores de Dios. Entonces, el servicio es fundamental dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, las personas que tienen este don, porque hay que entender que este es un don, recuerda que Dios dijo que a todos le dio una medida del don y de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Está en cierta medida, y dones que nosotros tenemos en cierta medida, ¿ok? Pero quienes tienen este don, hay que cuidar a estas personas. ¿Por qué? Porque a veces siempre están sirviendo. Y a veces no descansan. Entonces, ¿qué pasa? A veces las personas que tienen el don de servicio pueden sentirse utilizadas. ¿En qué punto? Yo solamente sirvo para esto y para nada más. Entonces, hay que a veces, por ejemplo, ya la persona siempre está sirviendo los domingos y nunca se queda a escuchar el mensaje porque está sirviendo en otra cosa. No, hay que hacer relevo. ¿Para qué? Para que la persona escuche el mensaje, se capacite, se prepare en otra área o pueda servir en otra área de una manera distinta. ¿Ok? La persona que tiene el don de servicio tiene que aprender y debemos ayudarle a que diga no a ciertos pedidos. Porque por lo general la persona que tiene el don de servicio siempre va a decir que sí a cualquier necesidad que se genere. De seguro tú conoces personas que tienen este don y tú ves que siempre dicen sí a todo. Para todo lo que se necesita ayuda, ahí están. Pero a veces hay que cuidar a esas personas y decirle, no, hermano, ahora usted no. Queremos que otras personas puedan cubrir esto. No porque usted lo haga mal, sino para que usted crezca en otra área o usted disfrute de la reunión o de la actividad que se está realizando. Por lo general, las personas que tienen el don de servicio tienen más corazón que las herramientas necesarias para poder cumplir el servicio. Pero siempre están dispuestos.
Y todo lo que nosotros hagamos, amados, tenemos que mirar y aprender de estos hermanos que tienen el don de servicio. Los que tienen el don de servicio a veces tienen que aprender a trabajar en equipo. ¿Por qué? Aquí te estoy dando una debilidad de los que tienen este don. A veces los que tienen el don de servicio piensan que solamente ellos lo pueden hacer bien. Y que si no están ellos, ese trabajo no se va a ejecutar de buena manera. Entonces tienen que aprender a trabajar en equipo y también a confiar en otras personas. Servicio. Todos tenemos que servir. Tenemos que tener un corazón servicial y cuando nos piden ayuda, poder estar prestos para ayudar y servir en lo que sea necesario. Ahora quiero que veamos el don de enseñanza, ¿ok? El don de enseñanza y el ministerio de maestro, ¿ok? Vamos a conectar los dos. Don de enseñanza y el ministerio de maestro. Maestro es la capacidad de explicar con eficacia las verdades de Dios a los demás. Por lo general, quienes son maestros, cuando ellos miran el texto, ellos ven y encuentran elementos que otros no ven. ¿Ok? Y cuando te están explicando eso, cuando te explican un pasaje, por ejemplo, tú dices, he leído 1000 veces ese pasaje, pero nunca había visto esto que este maestro me está explicando. Uy, no sé si alguien más tiene acceso a la pantalla, porque como que están rayando la pantalla, no sé si alguien la tendrá el acceso, ¿ok? Para que tengan cuidado con eso. No sé si logran ver esas rayas rojas, yo no la hice, ¿vale? Estoy acá con mis manos acá. Por si acaso, si alguien tiene acceso, no sé, o estamos en un momento donde estamos siendo hackeados. ¿Viste que alguien lo hizo? ¿Alguien lo hizo? Yo no lo tengo preparado como parte de la clase para llamar su atención, por si acaso. ¿Ok? Bien, perfecto. La capacidad de explicar las verdades de Dios con eficacia. Las personas que tienen este don de enseñanza y quienes son maestros, por lo general, estas dos personas siempre tienen libros. Siempre están leyendo un libro, siempre están aprendiendo algo nuevo. Por lo general, las personas que tienen este don siempre leen los manuales de las cosas, de los productos que compran. Porque quieren saber cómo funciona bien. Y al leer el manual van a encontrar detalles que otros no ven a simple vista. Y este don es muy importante dentro de la iglesia. No solamente para que las personas puedan aprender mejor, sino que también para cuidar a la iglesia de los falsos maestros. Hoy en día, mis amados, tenemos muchos falsos maestros que se están infiltrando en las iglesias. Hoy en día tenemos muchas personas que están tergiversando los principios de la palabra de Dios. Entonces, es importante tener estos hermanos que puedan estar ahí prestos para escuchar lo que se está transmitiendo como enseñanza o como predicación. Esto te lo digo para que lo puedas considerar. Y hay que considerar muy bien los materiales que uno está utilizando para poder aprender más personalmente y el material que uno está estudiando para enseñarlos a otros.
Porque hoy en día se está enseñando muy fuertemente lo que es una teología libertaria, libertina, ¿ok? ¿No es cierto? He escuchado la teología de la liberación. Es una teología que contradice muchos principios de la palabra de Dios. Suenan muy lindos al oído humano, pero contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Es más, hoy en día algunas personas están más enseñando la ideología de género que lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Hoy en día se está enseñando más la ideología de género a ser tolerantes con los diferentes géneros que la sociedad está generando, a transmitir la enseñanza firme, pura, de la importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer. Te coloco un ejemplo. Pero es importantísimo este don. Y teología de la prosperidad ni vamos a decir nada, porque ya esa ya la conocemos. Traiga 10 y va a recibir 100. Entre otras cosas más que utilizan esos perversos, aprovechadores. ¿Ok? Pero entonces tenemos que tener cuidado respecto a esto. Y necesitamos buenos maestros. Tú puedes ser tal vez un maestro, entonces yo te animo a que puedas buscar buen material, buena información, seguir las teologías históricas que hemos tenido a lo largo del cristianismo. Teologías que han sido fundamentales, han sido fundamento en grandes reformas a lo largo de nuestra historia. ¿Ok? Teologías nuevas que están apareciendo ahí por lo general son peligrosas. ¿Ok? El don de exhortar o el don de animar. Animar es la habilidad de animar a otros y guiarlos a pasos prácticos para crecer. Creo que la fotografía lo expresa de la mejor manera. Es la habilidad de animar a otros y guiarlos a pasos prácticos para crecer. Yo recuerdo muy bien cuando mi papá me enseñó a andar en bicicleta. Por algún motivo sacó las vacaciones en marzo. En marzo, por lo general, las clases, los estudios comienzan en Chile. Y mi papá sacó las vacaciones en esa fecha, entonces él me llevaba en bicicleta hasta el colegio y se volvía a la casa porque el colegio era relativamente cerca, 10, 15 minutos caminando. Entonces él me llevaba en la bicicleta, iba tomando el asiento atrás. Primero iba así como en la foto y después el asiento solamente lo tomaba en la parte de atrás. Hasta que ya pasó una semana y a la segunda semana íbamos pasando por un camino de arena bien largo, se podía andar bien, él decidió soltarme. Y yo iba avanzando en la bicicleta y le dije, papá, no me sueltes, no me sueltes. Y él me decía, no, no te voy a soltar, no te voy a soltar, pero ya me había soltado. Y yo le seguía, no me sueltes, no me sueltes. Y yo ya iba avanzando más y su voz la escuchaba de más lejos y él me gritaba, no, te voy a soltar, sigue andando, sigue andando. Y yo como escuché su voz tan lejos, yo miro para atrás. Y en ese momento que miré para atrás, me di un porrazo, pero de esos porrazos de YouTube, de esos videos de YouTube, de esos tipos que hacen cosas locas y se caen, ese era yo. O como en Chile ese video famoso del tarro, si tú lo googleas, tarro en bicicleta, ese era yo. ¿Ok? Me caí de frente. Me caí esa vez y de ahí yo aprendí a andar en bicicleta, nunca más me olvidé, pero mi papá fue quien me animó en todo ese sentido. Se colocó al lado mío para que yo pudiera crecer. Y esto en todos los sentidos de la vida. Estábamos en una EDE, en una escuela de discipulado, y uno de los estudiantes que teníamos, el que yo estaba trabajando con él directamente, me dijo, no puedo escuchar la voz de Dios, me cuesta. Ya estábamos como en el mes de escuela. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo le dije, ok, mañana nos juntamos temprano en la mañana, vamos a orar juntos. Ok, nos juntamos al otro día en la mañana y yo le mostré cómo hacía mi tiempo a solas. Vio que no era nada del otro mundo, utilizaba palabras muy normales, naturales para conversar con Dios. El periodo de tiempo de oración duraba 1 hora y yo, de una manera muy
marcada, yo oré 30 minutos exactos y dejé los otros 30 minutos para que Dios hablara. Ok, terminamos y yo le dije, ¿escuchaste algo que Dios te dijo? No, no me dijo nada. Pero sí aprendí algo, que mitad de tiempo para hablar yo, mitad de tiempo para que Dios hable. Ok, perfecto. Avanzamos. Dije, nos juntamos al otro día. Al otro día hicimos lo mismo, el mismo ejercicio. No escuchó nada. Tercer día, no escuchó nada. Pasó una semana, este estudiante no escuchaba la voz de Dios. Entonces ahí yo me persiné, lo persiné a él. No, 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 nada de eso. Okay. Yo ahí oré y dije, te entrego en las manos del Señor, que Él te ayude. Okay. Le dije, ok, yo creo que ahora tú tienes que confiar en Dios y caminar y vas a aprender a escuchar su voz. Yo ya hice lo que está en mi parte, ahora es Dios y el Espíritu Santo que te tienen que enseñar y caminar contigo en esto. Ok, lo comprendo. Pasaron unas 2, 3 semanas y este amado hermano se acerca después a mí, venía muy emocionado y me dice, por fin escuché a Dios. Déjame decirte que Dios a mí me habla desde el primer día que comenzó la escuela, solamente que no sabía cómo era la manera más común que Él se comunicaba conmigo, pero ahora ya lo sé. Muchas gracias por tu ayuda, por el ánimo de caminar junto conmigo en todo esto, ¿ok? El animar no es solamente animar con palabras, te animo a que hagas esto, no. El animar en el sentido completo del don es colocarse al lado de la persona, ayudarlo a crecer y que avance hasta un cierto punto. Recuerda esto, no somos sustitutos de Dios, yo le ayudé una semana, después Dios fue que complementó esto, pero quien tiene este don entiende y sabe en qué momento ayudar y hasta dónde ayudar a una persona para que pueda crecer y avanzar en Dios. Siguiente don. Dador o generosidad. Una definición es la capacidad de dar con alegría y generosidad de una manera efectiva. La capacidad de dar con alegría y generosidad de una manera efectiva. Por lo general, las personas que tienen este don de generosidad y que dan, cuando estas personas dan, no les gusta que otras personas se enteren. Siempre son reservados en su perfil. Las personas que tienen este don, a veces, cuando dan, les gusta asesorarse que su dinero esté siendo utilizado para lo que se dio realmente. Algunos lo malinterpretan como controlar. No, pero no tiene nada que ver con controlar, porque algunos sí son controladores, ¿vale? Pero en este caso no tiene que ver con controlar, sino que simplemente saber que para lo que dieron el dinero se utilizó de manera correcta. Yo, por ejemplo, a veces a algunas personas que me apoyan, yo les digo, mira, tu dinero lo utilizamos para esto, para esto, para esto, para que así sepan que lo que ellos están dando se está utilizando de manera efectiva, aunque sea poco o mucho. ¿Ok? Entonces, estas personas tienen estas características. Por lo general, las personas que tienen el don de generosidad siempre ven una necesidad y ellos naturalmente buscan suplir y cubrir esa necesidad con sus bienes. Ya sea con dinero o ya sea proveyendo algún material, alguna herramienta o algo que se necesite para construir, para la iglesia, para un ministerio, para lo que sea, para una persona, diferentes maneras. Y la generosidad muchas veces no pasa, no tiene nada que ver con tener mucho. La generosidad a veces tiene que ver con una actitud del corazón. ¿Qué quiere decir eso? A veces hay gente que no tiene tantos recursos, pero que es generosa y da de lo poco que pueda tener. Entonces, una persona que tiene este don, a veces espera a tener mucho para dar. No,
si tú tienes este don, de lo poco comienza a dar. Porque recuerda esto, el reino de Dios, siempre Dios bendice a quien está dando. No me malinterpreten, no estoy hablando de teología ¿cómo se llama? De la prosperidad, ¿vale? Pero cuando alguien da, Dios le bendice, es una realidad. No damos como moneda de cambio, no, bajo ninguna circunstancia. Damos sin esperar nada a cambio, ¿ok? Pero Dios, en su gracia y en su amor, Él contribuye y nos da más de lo que nosotros entregamos, de lo que nosotros damos. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel. Y cuando una persona es generosa, tiene este don de generosidad, se mueve en el corazón de Dios, que Dios es un Dios generoso, a Él le gusta dar. ¿Ok? Escucho una voz del más allá. ¿Quién es? Ay, no, se la conecta. Ok, si tienes problema tu audio, haz la pregunta por escrito, ¿vale? O arregla el audio y la haces en un ratito más, porque voy a terminar esta parte de los dones motivacionales y vamos a dar espacio para preguntas. ¿Ok? Así que para que no te preocupes. Dale, a ver. Ya, ¿este don puede ser también que vaya de la mano con el don de servicio? Sí, sí, porque recuerda eso, parte del don de servicio toca a todos los demás, pero puede ir conectado, ¿ok? Sin lugar a dudas. Ok, perfecto. Dador. Vamos con el siguiente, liderazgo. Liderazgo, presidir o gobernar. ¿Ok? Utilizo la palabra liderazgo porque la entendemos más. A veces en alguna Biblia dice gobernar. A veces gobernar suena un poco abusivo, ¿no? Lo asociamos con gobierno y corrupción, maldad, vemos todo malo. Ok, liderazgo. Es la capacidad de establecer metas y después reclutar y dirigir a otros para llevarlas a cabo. La capacidad de establecer metas y después reclutar, dirigir a otros para llevarlas a cabo. Aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Un líder nace o se hace? Las dos, o una, como te guste, ¿ya? ¿Vale? No vamos a entrar en polémica y en discusión por eso, ¿ok? Hay argumentos para todas esas posiciones, ¿ok? Lo que tiene que ver con liderazgo, no basta solamente con que una persona tenga la posición. Tener una posición es fácil, pero no se llega a ningún lugar si esa persona no tiene otras cualidades y habilidades para poder trabajar con un grupo de personas. Se dice, aquellos que realmente son líderes son aquellos que tienen la capacidad de levantar a otros líderes y que lleguen a su mismo nivel o que lo superen. Se dice que los líderes excepcionales son aquellos que hacen crecer a las personas que trabajan con él al mismo nivel en el cual está o mucho más allá. Porque este es el sentido del liderazgo, no solamente de mostrar una visión a las personas y que todos caminemos en pos de esa visión solamente. Sí, caminamos en esa visión, pero en medio de caminar en conjunto esa visión, todos tienen que ir creciendo, desarrollándose hasta que puedan llegar al mismo nivel del maestro o del líder y que puedan hasta superar al líder. Fue como lo que Jesús dijo, ¿ok? Jesús le dijo así, esto me encanta de Jesús, Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo, ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo hice. Imagínate,
Jesús le dijo eso. Y tú ves, oye, pero Jesús, ¿cómo le dijo eso? Si Jesús era el Hijo de Dios, el más grande, increíble. Jesús le dijo, para, ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo hice. Imagínate, después nosotros vemos los apóstoles con lo que hicieron, y claro, en muchas cosas superaron a Jesús. Porque era el sentido del liderazgo, hacer crecer a las personas que están trabajando junto conmigo para que lleguen al mismo nivel o me puedan superar mucho más. Ahí tú ves realmente a los líderes excepcionales y que tienen claro el sistema de liderazgo. Y no solamente son líderes que controlan, son líderes que no desarrollan otras personas, son líderes que no se preocupan en capacitar a otras personas y que puedan tener una buena formación. ¿Qué quiere decir esto? Un líder tiene que estar preparado para formar a otros en diferentes áreas, o siquiera estar preparado para ir en pos de una visión en específica, guiarles en conjunto a alcanzar esa visión. O un líder tiene que animar y motivar a que otros puedan crecer y capacitarse en diferentes áreas. ¿Un pastor puede ser líder? Sí, como también no. Pero cual sea de las dos, un pastor tiene que desarrollar un don de liderazgo. Porque recuerda esto, cuando nosotros analizamos la Biblia, hay un personaje que fue un líder, pero no era un líder innato, Moisés. Moisés no era un líder innato como David, que la gente lo seguía, la gente lo buscaba, ¿no es cierto? Y que de unos buenos para nada generó un ejército increíble, que yo todavía estoy esperando ver en Hollywood esas películas de los valientes de David. Yo me imagino esas películas, ¿ok? Bueno, un entre paréntesis de algo que a mí me gustaría ver, ¿no es cierto? Pero él de la nada formó eso. No, Moisés no. Pero Moisés fue un excelente líder. ¿Cómo fue un excelente líder? Con los dones, con los otros dones que él tenía. Él logró complementarse para desarrollar un buen liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes ser un líder y no tienes un don de liderazgo fuerte, desarrollado, marcado. No te preocupes. Recuerda los otros dones, analiza los otros dones que tú tienes y con esos dones potencia tu liderazgo. Por ejemplo, tú eres bueno para administrar. Con la administración, potencia tu don de liderazgo para poder hacerlo bien. Y diferentes otros dones que tú puedas tener son dones complementarios para poder tener una buena función de liderazgo. Pero recuerda esto, tener una posición de liderazgo no es suficiente para ser un buen líder. Se necesitan otros elementos más para esto. Yo a quien recomiendo siempre acá, uno de mis senseis, uno que a mí me encanta, John Maxwell. Él es uno de los senseis, el liderazgo y sus libros nos ayudan y nos enseñan mucho respecto a este tema. ¿Ok? Y es muy importante todo esto. El líder tiene que tener autoridad. Y la autoridad, hay que entender que cuando hablamos de autoridad espiritual, esa autoridad es delegada 100% por Dios. ¿Cómo un líder puede crecer en su autoridad espiritual? ¿Cómo la desarrolla? Obedeciendo los mandamientos de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, teniendo intimidad con Dios. Recuerda lo que decían de Jesús. De Jesús decían, oye, pero Jesús enseña no de la misma manera como lo hacen los fariseos. Cuando Jesús enseña, lo hace con autoridad. ¿Por qué? Era su autoridad, ¿de dónde venía? De obedecer a Dios. ¿Y de qué venía? De que lo que él enseñaba, lo vivía. Y ahí es donde está la gran diferencia. No solamente era elocuente a la hora de enseñar, sino que también la autoridad de vida se transmitía hacia las personas. El don de misericordia. Misericordia es la capacidad de sentir compasión y dar un verdadero consuelo a las personas que sufren. Misericordia
es la capacidad de sentir compasión y dar un verdadero consuelo a las personas que sufren. Te aseguro que el doctor House tenía un don de misericordia 50%. No era muy empático, pero sí te ayudaba y daba la solución para la persona a la enfermedad que podía tener, ¿no? Misericordia no es solamente con sentir empatía por el dolor o la situación difícil que está viviendo la otra persona, sino que también tiene que ver con tomar una acción concreta y práctica para poder dar consuelo a esa persona. Ejemplo, tú ves a una persona que está llorando porque no tiene comida y tú también puedes ponerte a llorar. Sí, empezó de empatía, pero misericordia va más allá de esa empatía. La misericordia, claro, tú te pones a llorar porque ve a la persona en necesidad, pero también te lleva a una acción. Llamas a otras personas y juntas algo, una cesta básica, y llevas comida para esa persona que tiene una necesidad. Y no te importa si vas a salir en un matinal, vas a salir en las noticias de Facebook y cosas por el estilo, no. Tú lo haces simplemente porque hay un don de misericordia que se mueve contigo. ¿Ok? Entonces, mirando todos estos dones, es muy importante que tengamos un líder. Es muy importante porque el líder nos va a dirigir, nos va a dar la visión. Es muy importante que tenemos un maestro porque tal vez el maestro nos va a mostrar el cómo y los detalles pequeños de cómo llegamos a esa visión. Es importante que dentro del equipo tengamos a alguien que tenga el don de servicio porque siempre va a estar cubriendo las necesidades que puedan surgir y ayudando a que todas las cosas se puedan resolver de buena manera. Necesitamos al profeta para que nos esté guiando con la palabra profética y no olvidemos la visión que Dios nos dio. Necesitamos al misericordioso para que cuando hayan problemas en el equipo pueda el misericordioso aparecer y conciliar todas las situaciones y nos podamos arreglar. Necesitamos al generoso. ¿Para qué? Para que pueda proveer lo necesario para poder alcanzar esa visión que Dios nos está dando. Imagínate, todos los dones conectados. ¿Me faltó uno? ¿No me faltó ninguno? ¿No es cierto? No, ninguno. Imagínate, todos los dones conectados y trabajando en pos del reino de Dios. Imagínate, claro, faltó el animador. El animador está ahí animándonos a todos a llegar a la visión, a alcanzar ese objetivo que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Ok? Abro el espacio para preguntas que puedan tener y que hayan surgido hasta acá. Yo tengo una pregunta. En el don de servicio, por ejemplo, si una persona, no sé, tiene tiempo para servir a la iglesia y no lo hace, ¿eso atenta contra Dios? O sea, ¿sería pecado? Por ejemplo, no sé, un domingo no fue la maestra de la escuela dominical de los niños y, oye, tú ponte y... No puedo, o sea, no tengo tiempo, pero en realidad si lo tienes, ¿atentarías contra Dios al negarte a ayudar? Y claro, hay que, bueno, como dije antes, a veces hay que saber decir que no, porque puede haber un motivo bueno para decir que no. Y hay que entenderlo, no tenemos que molestarlo. Pero a veces también hay que ver que hay personas que no tienen la madurez suficiente de carácter y tienen esta deficiencia de carácter que se llama mala voluntad. ¿Ok? Y de estos hermanos hay muy poco dentro de las iglesias, ya no quiero hablar en contra de ellos. ¿Ok? Pero sí, a veces eso es tentar en contra de Dios y contra tu hermano, porque teniendo, la palabra de Dios nos dice así, y al que pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es bueno que tú ayudes a tu hermano que está necesitando está necesitando ayuda en una clase en específico, por supuesto que es importante. ¿Ok? Y si no lo haces, la palabra de Dios nos dice que es pecado. Al que pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en este caso, Entonces lo que dice en Ale, general,
si tienes con qué servir y no lo haces, pues sí es pecado. Porque la palabra de Dios nos dice eso, al que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. Y ahí arrepentirse con Dios, pedir perdón, mira hermano, yo tuve el tiempo, pero no sé, no estaba de gana, estaba de mala voluntad, o explicar el porqué y arrepentirse y después poder volver a ayudar. Y seguimos caminando juntos. No le hacemos la cruz, ¿ok? Y nunca más le hablamos, ya no, sino que entender que a veces estamos viviendo situaciones, momentos, ¿ok? Okay. Esperamos que no sean siempre momentos y situaciones, no para tener siempre excusas. Tengo otra pregunta. ¿Sí? Ahorita que mencionaba lo del liderazgo, entonces para ser líder o para tener un don, no necesariamente tienes que tener todos, o sea, puedes tener uno y formarte como líder, o tener todos esos dones que mencionó y formarte como un líder, o no necesariamente convertirte en un líder, sino solo apoyar a las personas con tus dones. Exacto, exacto. Es parte de lo que tenemos que entender. Muchas veces alguien puede estar lo colocan en una posición para liderar. La persona dice, no, yo no soy líder, entonces mejor no lidero. O la persona dice, sí, yo voy a liderar esto, confío en que Dios me va a ayudar. Y en ese confiar que Dios me va a ayudar significa que con los dones, las capacidades que yo tengo, las voy a utilizar para que me ayuden a complementar ese don de liderazgo en el cual yo he sido puesto para ejercer por un tiempo específico. Y por eso a veces yo digo, no te limites, tal vez Dios te quiera hacer crecer y estar en una posición de liderazgo te va a ayudar mucho más allá si tú tienes los dones o si te gusta o no, porque puedes tener los dones y no te puede gustar liderar, que a veces se dan esos elementos. Como sea, Dios te va a ayudar y con las capacidades que tú tienes se van a complementar. Porque recuerda eso, no es suficiente tener esto que se dice líder innato, líder de nacimiento, porque puede haber un líder innato, pero puede ser un neófito espiritual, un recién convertido, o puede ser una persona que tiene deficiencias de carácter. Tiene personas que tienen problemas de carácter muy malo, ¿ok? Imagínate, ahí hay que leer, bueno, después de lo que es liderazgo, hay que leer la carta de Tito, la carta de Timoteo, en donde se dan las recomendaciones que debe tener un líder, ¿ok? Bueno, habla del obispo, habla del diácono, pero yo esas recomendaciones las utilizo para todo aquel que quiera ser líder de algún área específica en una iglesia, en una denominación, en una organización. Es una lista de recomendación muy importante, recuerda eso. El don de liderazgo, recomendaciones para los líderes, Tito, capítulo 1, primera y segunda de Timoteo, donde habla las recomendaciones para los obispos y diáconos que son muy fundamentales y que nos ayudan a tener liderazgos sólidos, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, duda? No, sería todo. Gracias. Muy bien, Ale. ¿Alguien más? Sí, yo quería hacer como un aporte respecto del liderazgo, que también entiendo que los líderes tenemos, bueno, todos los que somos llamados a misión o queremos servir, tenemos un cierto rango de liderazgo. Tenemos que tener sabiduría y observación en cuanto a los dones también que puedan tener las personas que están a cargo nuestro, para poder también si tenemos que formar un equipo, que sea un equipo igual bien ecuánime. O sea, apuntar cuáles son tus áreas, tus fortalezas, tus áreas débiles, cosas que podamos ir construyéndonos en el fondo como cuerpo. Eso es como aporte. 100% de acuerdo. Muy bueno el aporte. Porque a veces hay líderes que son como los circos pobres. Claro, Uno, señor Chaparro. ajá. Es uno el que corta la entrada, es uno que hace las palomitas y hace el show, anima y hace los malabares, toda una persona. Y la idea en el liderazgo no es esa. La idea en el liderazgo es como lo que está diciendo Amanda, si no me equivoco, ¿no? Mi nombre es Beatriz. Eso ok, pero es de mi hija. bueno, Samuel, Amanda y Beatriz, ok. Okay. Como dice Beatriz, es muy importante eso. Ver a las personas que están como líderes, no podemos hacer todo nosotros solos. Necesitamos de otras personas que nos puedan ayudar y que son esas personas que van a crecer con nosotros. Recuerda esto, al mismo nivel o nos van a superar. Y eso tiene que ser el corazón del líder. ¿Cuál tiene que ser el corazón del líder? Que lleguen al mismo nivel que yo tengo, como mínimo,
o la máxima que nos puedan superar. Y eso genera importancia en el equipo. Nadie se sienta abusado, que solamente lo están utilizando por algo que sabe hacer, por algo que pueda entregar. No, sino que hay una preocupación de la persona para que también pueda desarrollarse. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Hay una pregunta en el chat, dice, en relación a los dones motivacionales, ¿podemos tenerlos, pero algunos se usen en momentos específicos? A ver, podemos decirlo también de esta manera que podemos tener un don de lo que estamos hablando de los motivacionales más desarrollado que otros y que son los dones que más utilizamos constantemente y otros tal vez no lo tenemos mucho manifestado, no lo vemos mucho, pero podemos utilizarlo en momentos específicos. ¿Sí? Se puede hacer eso, puede suceder. Por ejemplo, probablemente acá alguno de nosotros no tiene este don de servicio, solamente tiene un corazón de servicial, ahí siempre que le piden algo puede hacerlo, pero el que tiene el don de servicio, recuerda, el que tiene el don de servicio, tú no le pides que ayude, él ya está ayudando. Él ya está ayudando. Antes que lo pida, él ya está ahí pensando o ya está haciendo esa acción. ¿Ok? Pero se puede dar de esas maneras. ¿Alguna otra pregunta o un comentario para complementar? Hola, quería hacer una pregunta. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, bien. Quería preguntar como su opinión personal en caso de ver de que entre nosotros o haya alguien que se sienta frustrado en cuanto a sus dones o como líder también, como un líder sin personas a la cual liderar o como que siente que no está tal vez sirviendo como quisiera. ¿Qué consejo daría en cuanto a los tiempos de Dios o tal vez cuando muchas veces pasa que tal vez uno no sabe cómo aportar o servir a Dios de la forma correcta en su congregación, o muchas veces también se puede sentir pasado a llevar o que no lo consideran derechamente? Entonces, ¿qué consejo daría o qué opina de eso? ¿Estás segura que quieres escuchar mi consejo? Sí. Ok, quería asegurarme de eso. Sí, señalaste varias cosas, voy a ver si logro tocarlas todas brevemente o apuntar tal vez a una solamente. A veces cuando hay un líder y a veces se nombra un líder y no se considera, es bueno preguntar a la persona que te puso en esa posición, ¿para qué estoy aquí? Si a mí me pusieron como líder, entonces respétenme y déjenme trabajar para poder hacer algo, ¿ok? O si ya no me están considerando más como líder, por favor, señálenme y díganme algo y doy un paso al costado para que otra persona tome esta posición. Pero no quedarnos ahí como líderes posicionales y que no hacemos nada y solamente tenemos un título de líder de algo, ¿ok? Eso como primer lugar para poder aclarar, ¿ok? O yo soy el líder, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuál es mi área de influencia? ¿Cuál es mi área de responsabilidad? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? ¿Qué es lo que yo puedo decidir por mí mismo? ¿Qué es lo que yo tengo que preguntar, consultar en algunas decisiones? Dejarlo bien claro, ¿ok? Porque a veces simplemente es algo nominativo. Sí, este es el líder de tanto, pero quien está dirigiendo es otro. O es el líder que te puso ahí, o es otra persona que tal vez tiene influencia y se pasa de listo, abusa y quiere guiar el grupo en el cual está ahí. ¿Ok? Si en algún motivo tú sientes que no estás sirviendo de la mejor manera o no sabes cómo hacerlo, es tener la humildad e ir al Señor, ayúdame y dame gracia para poder dirigir este grupo y cumplir esta responsabilidad que a mí me han dado por un tiempo específico. Dame tú la gracia, dame la creatividad, qué es lo que nosotros podemos hacer, dame gracia para poder trabajar en conjunto y con la gracia de Dios y con la humildad generar un trabajo en equipo para poder trabajar. Cuando estas condiciones a veces no se dan, a veces hay que orar y preguntar al Señor, ¿tengo que seguir en esa posición o tengo que dar un paso al costado para que otro pueda desarrollarla de mejor manera y todos seamos bendecidos y yo voy a apoyar a esa persona? ¿Ok?
Esa es otra situación. Y la otra situación es que ya, sinceramente, a veces puede ser que sea un tiempo de cambiarse de lugar. Porque tal vez en ese lugar ya no tienes nada más para entregar, no hay nada más con lo que tal vez te puedan ayudar para que tú crezcas, y tal vez es tiempo, Señor, tengo que moverme a algún otro lugar, o todavía tengo que permanecer acá para bendecir a otros y para que yo también sea bendecido. Recuerda que esto del cuerpo de Cristo es algo recíproco. Yo bendigo, pero también tengo que ser bendecido. Porque a veces a algunas personas solamente les gusta bendecir y les cuesta mucho recibir bendición. No, en el cuerpo de Cristo es algo recíproco, se va dando y avanzando y moviendo. Pero estas son algunas de las opciones que te puedo señalar brevemente para poder hacer y espero que te ayude. ¿Ok? Muchas gracias. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta para poder ir cerrando, terminando. ¿Puedo contar algo? Ok, Cortito. muy bien. Estoy pensando en lo que dijo Cami. Muy A bien, mí me sí. pasó que muchos años que también sentía mucha frustración por lo mismo, que sentía que yo tenía la capacidad, que se me está, y tal vez nos ha pasado mucho, que se nos está enseñando para hacer tal o cual cosa, pero al final siempre fue el deseo del liderazgo fue ocupado por otra persona. Y eso nos genera igual nos daña nuestra autoestima también, pensando que las iglesias están compuestas por seres humanos. Y yo tuve un proceso largo y oré mucho, le pedí al Señor que me mostrara dónde tenía que ir y servir. Y además de entender de que no solo yo sirvo en la iglesia, sino que sirvo en todas las áreas de mi vida, porque el Evangelio es un estilo de vida, ¿cachai? Comprendí que también hay una cosa que es la capacitación, que el Señor te va dando también más capacitación en cuanto a algunas cosas y nos permite pasar por todas estas áreas para poder capacitar también a otros, para fortalecer nuestra mente, nuestra entrega y todo lo que conlleva nuestro liderazgo. Y quiero animarla a la Cami, yo soy una mujer grande, bien grande, ya mis hijos están grandes, y sentí que este es el tiempo que el Señor tiene para mí. ¿Y cómo lo sentí? Por una palabra profética que sentía que alguien me dio hace algunos años, y con todo esto se dio una situación económica, física y todo, que me permitió llevar a cabo ese proyecto que Dios tenía para mí. Wow. Sí. Entonces, cuando el Señor, tú sientes en tu corazón que el Señor tiene algo para ti, primero orar. Segundo, dejar que el Señor te vaya limpiando el camino. ¿Sí? Dios va limpiándote el camino, no uno. Y Él te va a poner en los lugares donde todo lo que Él tiene preparado para ti se va a ir dando en forma súper continua. Tal vez con problemas, pero esos problemas ni siquiera tú te vas a mover para que Dios te abra la puerta. Entonces, la frustración, claro que viene. Imagínate, yo soy cristiana hace 25 años y recién ahora, después de haber pasado por situaciones de liderazgo que no me agradaron, que no me sentí utilizada, que no me sentí bien en el llamado, recién ahora el Señor me está mostrando ese tiempo. Así que yo le quiero animar a Cami y a todos los demás que preguntemos bien al Señor qué es lo que quiere de nosotros, conozcámonos bien, cada uno de nosotros en qué cosas tengo para darle al reino del Señor. Y luego dejarse usar nomás, po. Y todo lo demás viene por añadidura. Sí, es verdad. Son diferentes procesos, son diferentes etapas. A mí me encanta todo lo que son temas de liderazgo. Enseño mucho también este tema. Podríamos hablar muchas cosas más. Pero es una gracia que el Señor nos da para cumplir diferentes momentos y a veces ser humildes. Cuando no es el momento, estar dispuesto a dar un paso al costado. A veces en el liderazgo nos equivocamos, estar dispuesto a pedir perdón con el grupo de personas que trabajamos. Recuerda esto, Sí. no hay líderes perfectos y a veces uno como líder se puede equivocar y en eso
Lo único que resta es con las dos manos, perdónenme hermanos, me equivoqué en esto. Y Claro. no es ser el pobrecito, sino que es simplemente, mira, me equivoqué en esto, perdón, no lo hice bien, podría haberlo hecho mejor. Tantas cosas, pero recordar al Dios maravilloso en el cual servimos, tener expectativa en lo que Él puede hacer en este presente o lo que viene más adelante. Y el Señor a veces en algunos momentos, inclusive en los errores que cometemos, son momentos que a nosotros nos ayudan a crecer también. Recuerda eso, Claro. porque vivimos en una sociedad muy exitista, que todo tiene que ser éxito, 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 pero a veces esos fracasos que podemos tener momentáneos son momentos que nos enseñan mucho para crecer y después en otra oportunidad hacerlo mejor. Tantas cosas más que podemos hablar. Amados, si tienen preguntas, las hacemos, se las envían ahí a sus tutores con los cuales están trabajando ustedes, ellos me las hacen llegar y las vamos a estar revisando al inicio de la siguiente clase. Pero ahora, ¿con qué te quiero animar? Te quiero animar con esto. Somos 42 personas conectadas, ¿no es cierto? En un momento subió hasta 44, no sé si faltará alguien más, pero ustedes ya más o menos conocen al grupo completo que está, los que están trabajando, los que están tomando el curso, más o menos los conocen. Okay. Entonces, todos los que estamos aquí, ¿qué te quiero animar? A que en estos días, de aquí al miércoles, tú puedas orar. ¿Y orar por qué? Orar en estos sentidos. Orar buscando al Señor, si el Señor quiere transmitirte una palabra profética para alguno de los que estamos acá en el grupo. ¿Ok? Si tienes el contacto, busca una manera de poder hacérselo llegar. ¿Qué otra manera? ¿De qué manera tú puedes animar a alguien que pueda estar acá en este grupo? Puede ser una palabra profética para animarlo o también puedes buscar otra manera de poder animar a alguien que está aquí. ¿Ok? Generosidad. Ora para ver si tienes que dar algo a alguien de los que está aquí en este grupo. ¿Vale? Enseñanza, no sé si quieres tal vez compartir algo brevemente que te pueda ayudar y bendecir a una persona, dar un libro que te edificó mucho en lo que es la parte de enseñanza, puedes transmitirlo también. Servicio, ¿de qué manera tú puedes servir a alguien de los que está acá? Yo sé que estamos con el virus, en algunos países es más difícil que nos conectemos, o en el país donde vivimos está todo el tema de las cuarentenas y no puedes moverte, pero en la forma que tenemos ahora, ¿de qué manera tú puedes servir y ayudar a alguien? ¿Ok? Entonces yo te quiero lanzar este desafío. Oremos brevemente por estos y cerramos esta parte de la clase y ya el próximo miércoles vamos a estar cerrando con esto, pero quiero que podamos ponerlo en práctica, esto de una manera muy concreta. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Oramos para que tú nos hables, nos des palabra profética para alguien de los que está acá en este grupo y se la transmitamos y sea una palabra que va a bendecir, va a edificar, consolar, animar a alguien de los que está acá. Señor, oramos si tenemos que dar algo a alguien. Te pedimos que tú nos puedas ayudar, proveer y guiar para qué es lo que tenemos que dar a alguien de los que están en este grupo. Si nos quieres guiar para animar a alguien de los que está aquí, danos la manera para poder hacerlo de la manera más efectiva. Enseñar algo, danos esta gracia para hacerlo. Señor, y todo lo demás que vimos, misericordia, liderar, Señor, que alguna de estas áreas en las cuales tú quieres manifestar en nosotros en estos días para bendecir a alguien, pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe. No nuestras emociones, no nuestras buenas intenciones, no nuestra carne, ni el enemigo. Acallamos todas esas voces, toda esa interferencia y pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos guíe y que tú nos hables. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Te lanzo este desafío para hacer práctico esta enseñanza que estuvimos viendo y ya el día miércoles vamos a ir a hablar en lenguas, vamos a seguir profetizando, como está el meme de las bromas, el Rabasaya, vamos a estar hablando de todo eso el día miércoles y entre otras cosas más respecto a lo que son los dones. Pero